Buenas tardes, mi nombre es Valeria Baudot, les doy la bienvenida al 10º Congreso de Interfaces Híbrido de este año 2022. Damos comienzo a la Comisión 1I, Entornos Digitales y Tecnologías. El Congreso de Interfaces es un espacio en el que los protagonistas de la comunidad educativa de América Latina y España comparten experiencias pedagógicas significativas, intercambian vivencias, validan proyectos y consolidan estrategias. Este año el Congreso cuenta con 340 ponencias distribuidas en 45 comisiones en vivo. Cada ponencia de ustedes dispondrá de 10 minutos por cada uno de los expositores, y para hacer esto más ordenado, si hay preguntas o consultas, las trasladaremos en el momento a través del chat. Y después al final habrá un momento de intercambio y donde podamos hacer quizás la respuesta de estas preguntas. Entiendo que Fernando se acaba de conectar. Fernando Luis Rolando sería el primer expositor que nos va a hablar del desafío de la educación en el mundo criptográfico. Fernando, si estás ahí, adelante. Fernando, ¿me escuchas? No te escuchamos, Fernando. Te podemos ver, pero no te escuchamos. Tienes el micrófono apagado, debe ser. Oh, no te escuchamos aún. ¿Te parece si seguimos adelante, Carlos? Sí, si quieres esperemos con el siguiente y mientras Fernando puede activar su micrófono. Dale, cualquier cosa escríbeme por el chat, si no. Bueno, en este caso entonces vamos con aprendizajes de la pandemia, el taller híbrido a cargo de Facundo Velázquez y Daniela Grata. Adelante. Bueno, muy bien. Voy a compartir, ¿sí? Perfecto, ahí se comienza a ver. ¿Estamos viendo? ¿Se ve la presentación? Sí, perfecto, Daniel. Bueno, perfecto. Bueno, en la presentación, digamos, que recién nos mencionó Valeria, digamos, hay un título que está desactualizado, digamos, de nuestra... en el devenir del trabajo hemos cambiado, ¿no?, el título para encontrar unas mejores palabras para representar lo que queríamos expresar, ¿no? De manera tal, digamos, que estamos trabajando ahora con aprendizaje de la pandemia, el taller extendido como una potencial herramienta didáctica. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, bien. A manera de introducción y para entender un poco el contexto de lo que vamos a hablar, ¿no? En la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata, siempre desde sus inicios y el proceso de enseñanza y aprendizaje de la disciplina se apoyó siempre muy fuertemente en la práctica proyectual. Es el sesgo, digamos, característico, ¿no?, de la enseñanza y aprendizaje en nuestra facultad. Y esto, de alguna manera, en los distintos planes de estudios que se han sucedido, se ve reflejado, digamos, en la estructura curricular, en donde la mayor parte, digamos, de la carga horaria se destina a la materia arquitectura, que es la materia troncal, eso es lo que ustedes están viendo en la presentación, digamos, con esa banda gris horizontal que corre de primero a sexto año, y hay un conjunto de asignaturas complementarias que están divididas por áreas de conocimiento y que conforme al avance de la carrera van nutriendo de contenidos y complejizan, digamos, el pensamiento, ¿no?, arquitectónico, estableciendo una síntesis en la materia de arquitectura. Esta condición, en donde todas estas materias
laterales, digamos, desarrollan su cursada dentro de días y horarios específicos, sumado a la práctica proyectual en un taller, y los estudiantes pasan como una extrema cantidad de horas en el contexto del ámbito físico de la facultad, bueno, justamente, digamos, lo que define, digamos, el trabajo principal de nuestra facultad tiene que ver con la modalidad del taller. De aquí el desafío, digamos, que nosotros hemos planteado a partir de la pandemia, ¿no? Juli, si querés seguir con la siguiente. Sí. ¿Se me escucha bien? Bien, bueno, como señalaba Daniel, la modalidad taller es la modalidad, para la redundancia, pedagógica dominante dentro de nuestra facultad, y junto con esas mismas materias complementarias que señalaba Daniel, hacen en cierta medida al universo vocabular de nuestra disciplina y en definitiva también de los futuros arquitectos. En esta idea del taller está también comprendido en el mismo térmico esta idea de la construcción del conocimiento a través del hacer, de la práctica concreta en un espacio, donde se da un vínculo entre el docente y el estudiante, donde se conforma en la diversidad de las materias que conforman esa estructura curricular, una teoría general para la interpretación de la realidad y el desarrollo del conocimiento de la arquitectura desde una mirada crítica que, bueno, en definitiva esta tarea es la que se ejerce cotidianamente entre el estudiante y el ayudante docente. En esa práctica, nosotros hacemos hincapié en que el que es quien propicia la construcción de ese conocimiento es el estudiante, por lo cual el mismo tiene que ver por sus propios medios y en sus propios tiempos las relaciones entre los métodos empleados y los resultados conseguidos devenidos de esa práctica concretamente. Dicho en términos concretos, la intervención del docente arquitecto prácticamente es la mínima indispensable como para que el estudiante llegue a sus propios, vamos a decir, conocimientos. Como definición tal vez mucho más ajustada, nosotros decimos que la arquitectura no se enseña, sino que se aprende. ¿Sí? Y es un poco esto lo que las imágenes intentamos traducir en esto de que es una práctica en la que el protagonista es el estudiante. Daniel. Bueno, muy bien. Han existido, digamos, en el transcurso de estos años, unas experiencias previas en relación al traslado, digamos, o al traspaso de situaciones de presencialidad, o de trabajo presencial y de taller, a versiones a distancia. En la Universidad de La Plata existe desde hace un tiempo una condición o se busca o pretende, digamos, que gran parte, por ejemplo, de los ingresos puedan tener versiones y modalidades a distancia. Entonces, entre el año 2005 y el 2019, paradójicamente el 2019 fue el último año que se hizo esto, ¿no? Un año después pasó lo que pasó, se desarrolló una experiencia de articulación entre la escuela media y la universidad que se denominaban pasantías preuniversitarias semipresenciales. Esta propuesta pedagógica supuso la adaptación, digamos, del curso introductorio de una modalidad presencial a un formato a distancia. A través de un entorno virtual web que funciona bajo Moodle y que pertenece a la Universidad de La Plata. Para este proceso, digamos, recalco la palabra adaptación. Para este proceso, digamos, fue necesario hacer un trabajo de introspección y de reconceptualización de las prácticas docentes que se despliegan en el aula, que se mencionaba Julián, en donde buscan, digamos, el desarrollo de esta dinámica de taller, como un tiempo de coproducción y de intercambio, digamos, entre todos los actores que intervienen, para llevarlos hacia una modalidad a distancia, en donde los procesos están mediados a través de la tecnología. Entonces, esta experiencia, digamos, tomó como base de trabajo la propuesta pedagógica presencial existente y en funcionamiento, y
produciendo una serie de adaptaciones. En principio, digamos, se capacitó a un equipo docente específico, digamos, para esta tarea. Fue un trabajo, digamos, de una inversión de roles dentro de ese mismo entorno, en donde los docentes participaron como si fueran estudiantes, situaciones que permitieron modelizar, digamos, distintas cuestiones, ya sea comunicacionales, de contenidos, o los elementos para pensarlos en un traslado a distancia. La propuesta pedagógica, digamos, que se trabaja en el curso introductorio presencial, de donde tomamos esta base, se desarrolla en base a 4 módulos temáticos que van atravesando las áreas de conocimiento de la carrera de arquitectura. El objetivo principal, digamos, de esta introducción radica en empezar a transitar los elementos que componen el espacio arquitectónico, las implicancias espaciales que tienen las acciones del hombre en relación con el medio ambiente, etc. Y para ello, digamos, se desarrollan una serie de actividades de lectura y debate en la clase y una experimentación espacial a través de un modelo a escala, que es una maqueta, digamos, los chicos le denominan maqueta, que trata de sintetizar, digamos, los contenidos teóricos a través de la praxis. Dentro de este marco, el desafío más grande, digamos, consistió en cómo mediamos estas cuestiones para llevarlas hacia la tecnología. Entonces, cuestiones que tenían que ver con la parte, digamos, de lecturas y debates, ¿no? Este tipo de cuestiones. En el entorno virtual se plantearon desde el foro de debates, a partir de consignas especificadas por el tutor, que va coordinando, digamos, la discusión. Pero la mayor complejidad estuvo dada a partir, digamos, del modelo en maqueta. Entonces, en este punto, digamos, lo que se trabajó es a partir de una modelización de la metodología de taller para que luego sea trabajada en el sistema de aulas. Y aquello que surgía, digamos, desde la intuición de manera presencial, o por esto de la observación directa, lo que se transformó en una serie de ejercicios pautados, como respuesta a la necesidad de ordenar este proceso, digamos, que en el aula se transita de manera natural. Y después, bueno, otra serie de situaciones que están dadas por el aprendizaje a través del otro, ¿no? Se compensaron a través de devoluciones colectivas o de espacios de paneles digitales de disposición, etc. Bien, eso es un poco lo que estaban ilustrando, ¿no? El trabajo que ahí se realizaba. Perdón, Daniel, están en tiempo, no sé si quieres ir redondeando o cómo quieren ir cerrando. Estamos en tiempo. Bueno, lo que nosotros hemos trabajado, digamos, en esta cuestión, en donde pretendemos demostrar algunas cuestiones, dentro de este salto, digamos, del trabajo, digamos, presencial a la pandemia, cuáles herramientas han sido las que se han utilizado. En este caso, Juli, podés explicitar vos la primera. Bien, sí, se me escucha. Bueno, trataré de ser breve. Nosotros estuvimos implementando, además de la plataforma Moodle que nos proveía la misma universidad, otras aplicaciones y soportes digitales complementarios. Uno de los casos era esta aplicación que es el Padlet, que es una pizarra de evidencias, donde de alguna manera lo que buscábamos era replicar algunas de las condiciones que se daban dentro del ámbito del taller en términos de aprendizajes horizontales entre estudiantes, compañeros, y obviamente también la intervención del docente. Tal un poco también es la manera de evidenciarlo, es la semejanza entre lo que se ve en la clase sobre la imagen de la derecha y lo que digitalmente sobre la izquierda podríamos replicar en el formato del Padlet. Daniel, Sí. ¿puedes continuar vos? Otras cuestiones tienen que ver con vinculaciones, digamos, entre los contenidos, ¿no? Y los estudiantes, a partir de la utilización de paneles interactivos, ¿no? o de formatos digitales, en la explotación de las posibilidades de los multiformatos, de la lectura hipertextual tan afín, digamos, a las generaciones actuales y, por supuesto, digamos, la condición del lenguaje visual, ¿no?
y sistemas, digamos, de intercambio espontáneo, ¿no? O directo, que tienen que ver con momentos de síntesis o de cierre a partir, ¿no? del uso de herramientas tales como el Mentimeter, ¿no? Que permiten una interacción directa. En definitiva, digamos, lo que nosotros estábamos planteando es que existe, digamos, una serie de evidencias que nos permiten demostrar, digamos, que al día de hoy, ¿no? Actualmente existen, digamos, herramientas suficientes, prácticas y accesibles, digamos, que resultan apropiadas para el manejo de este proceso, ¿no? Para la transmisión, digamos, de las ideas del trabajo en taller a un formato, digamos, a distancia. Y entendemos que esta concepción híbrida es casi un futuro ineludible, ¿sí? No solo por la omnipresencia de las tecnologías, sino también por el devenir, digamos, del tiempo, ¿no? Devenir, digamos, del futuro inmediato. Es ineludible, pero para lo cual necesariamente van a tener que existir propuestas específicas, ¿no? Y no traspasos literales, digamos, de una modalidad presencial hacia una distancia. No sé si, Juli, querés cerrar con algo No, más. simplemente para cerrar y redondear, digamos que... Ay, perdón, pero te sí. pido que seamos bien concisos con el tiempo, si no, no vamos a tener tiempo para hacer toda la jornada. Digo medio minuto porque ya están pasados 4. Sí, es apenas un instante, simplemente decir que estos avances que nos obligó de alguna manera la pandemia aseguran o se reafirman en todo caso en que el rol protagonista en el empleo, tanto de la presencialidad como digamos, de los distintos dispositivos virtuales, está una vez más y necesariamente puesto en el estudiante como protagonista. ¿Sí? Eso nomás. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ambos y les recuerdo que las cosas que queden extra o que no entren dentro del tiempo entrarán en el final en el intercambio, pero si no, no puedo ser justa con el resto de los ponentes. Genial. Seguimos con Fernando Luis Rolando, el desafío de la educación en el mundo criptográfico. Perdón. Bien, ¿se ve la pantalla? No todavía. ¿Ahí? No. A ver, perdón. Ahora compartir el audio. Compartir pantalla. Allí se ve tu pantalla. Ahora sí. Silenciaste el micrófono. Fernando, silenciaste el micrófono. A ver, ¿ahí lo están Ahí viendo? está. ¿Ahí se ve? Sí, ahí se ve. Ya podés comenzar. Bueno, perfecto. Me escuchan todos, ¿no? Sí. Bueno, disculpen, estoy con unas líneas de fiebre, por eso no estoy muy lúcido. Pero bueno, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. El desafío de la educación en un mundo criptográfico es un tema central con los cambios que han acontecido, no solamente por la pandemia, sino por las cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de la criptografía a nivel mundial. Básicamente tiene que ver con la web 3.0, que es el futuro de Internet, que es la idea de algo descentralizado respecto de un mundo centralizado. Es decir, nosotros vivimos en un mundo donde las decisiones se toman de una manera centralizada y la web 3 pasa a trabajar con la idea de la descentralización. La idea es estudiar, trabajar y crear con ella y que los usuarios tengan el control de lo que realizan. Algo que puede ser extraordinario. ¿Qué es la blockchain? La blockchain es una cadena de bloques donde hay registros electrónicos no centralizados y que utilizan la criptografía para proteger la estructura. La información física que nosotros tenemos hoy en día en universidades y en otros centros se distribuye en centros y en equipos no centralizados. Quiere decir que si un equipo cae, el resto no, y la red mantiene su consistencia. ¿Esto qué permite en educación? Primero, crear nuevas plataformas educativas. Los estudiantes pueden gestionar sus datos, pueden decidir qué contenidos compartir y con quién. Y limita el plagio. También es clave para que haya registro de autoría mundial, es decir, un alumno, profesores, trabajos de tesis, todo lo que haga una universidad se puede registrar en la cadena de bloques y eso tiene un registro mundial único que es muy valioso. Y es mundial.
O sea, la escala de la universidad se proyecta a nivel mundial. ¿Cuáles son las iniciativas hoy? El proyecto BlockSource, creado por el Media Lab del MIT. ¿En qué consiste? Por una parte tenemos la escuela, el estudiante y un verificador, que puede ser un empleador. Se establece una credencial que se llama hashes dentro de la cadena de bloques. Esa credencial establece un número, una secuencia en la cadena de bloques, y de algún modo se valida y se certifica lo que hace desde la universidad y desde el estudiante hacia el empleador. Eso es una cosa extraordinaria y se puede hacer a la velocidad de la luz. ¿Qué universidades están trabajando ya en eso? Hay 7 en el mundo. La Universidad de Oxford, como yo decía antes, que ha creado una sección específica para blockchain. La Universidad de Berkeley, que ha creado un hub. La Universidad de la Singularidad, que es una universidad que ya viene trabajando hace 5 años en este tipo de cuestiones, sumándole además la posibilidad del NFT y el metaverso. La Universidad de Harvard, la Universidad de Nicosia y la Universidad de Singapur. No necesariamente estas áreas están vinculadas a elementos vinculados a lo financiero o a lo digital. Pueden estar vinculados a cualquier área que la universidad desarrolle. Del otro lado tenemos China. Y China está trabajando también en su propio proyecto, distinto a lo que trabajan las universidades occidentales. Otro punto de la charla tiene que ver con los NFT, los tokens no fungibles. ¿Qué son los tokens no fungibles? Son aquellos elementos que permiten que lo que se genere sea un elemento criptográfico único, del cual no hay 2 iguales en el mundo, y que no se pueden modificar ni cambiar entre sí. Esto permite acreditar a la persona como único dueño y también se pueden vender o se pueden transferir siempre a cambio de algo. Y acá tenemos lo que son los marketplaces, de los cuales hay varios a nivel mundial y que tienen un desarrollo sencillamente espectacular en el último año y medio. El ejemplo más contundente de esto, una noticia de la BBC de Londres, es el artista People, que se llama Michael Winkler, que lo que hizo fue obras digitales. Él es un programador, ha hecho obras digitales y ha vendido en $69 millones una obra en NFT que no existe en el mundo real. Esto es un cambio de paradigma sorprendente y además es la primera vez que una obra digital tiene este valor. Después tenemos los port NFT. La idea de los port NFT es potenciar a los desarrolladores para hacer que Internet sea propiedad de los ciudadanos, obteniendo una recompensa en forma de tokens. Es decir, que acá ligamos trabajar dentro de este protocolo y además sumar lo que se llaman tokens port. Estos token ports permiten trabajar en un mix entre lo que sería la base donde están los usuarios y lo que se llama cloud computing. Y hay plataformas de cloud computing ya descentralizadas. Otro aspecto que tiene que ver con la revolución criptográfica tiene que ver con la realidad virtual en la educación, que abarca de los niños más pequeños a esta experiencia que hicimos en la Universidad de Belgrano hace unos años con los estudiantes de taller de reflexión artística, donde ellos inmersionaban en el mundo virtual y hacían creaciones en el mundo virtual y las podían visualizar e interactuar con ellas. Otro aspecto central es la realidad aumentada. La realidad aumentada nos permite modificar el entorno en el cual vivimos y aumentarlo, es decir, ponerle un valor agregado, poder de interacción y poder, por ejemplo, estudiar algo, estudiar, por ejemplo, la historia de los dinosaurios viendo un dinosaurio. Algo que obviamente no existe, enfocando un bosque donde hace millones de años vivió. Y este es un ejemplo realizado hace 10 años en la Universidad de Palermo, también con una modelización que hicieron los estudiantes a partir de la construcción de un mundo tridimensional en redes sociales, trabajando con realidad aumentada y marcadores. Se ha desarrollado también la realidad mixta. La realidad mixta tiene la ventaja sobre la realidad aumentada y la realidad virtual que tiene un mayor desarrollo en lo que son las gráficas, la tecnología que está usando y el tipo de lentes que no son tan cerrados como los cascos virtuales, como lo cual produce una sensación de mayor confort y permite interactuar. En este caso es
esta persona está interactuando con una proteína. Después tenemos que tener en cuenta el concepto de seguridad. El concepto de seguridad dentro del sistema descentralizado está siendo desarrollado nada más ni nada menos que por Tim Berners-Lee, que es el hombre que creó la World Wide Web, o sea, la telaraña mundial de información. Es un protocolo que se llama IFPS y que se llama Interplanetary File System. Es la base de la Internet descentralizada y es la manera de interconectar la red descentralizada con un sistema peer-to-peer, o sea, punto a punto, entre individuos sin tener un servidor central. La semana pasada estuve en una conferencia virtual de Tim Berners-Lee donde explicó este proyecto, esta es la compañía de él, se llama Inrupt, y la idea es desarrollar elementos que tengan la posibilidad de trabajar de modo interactivo, de modo descentralizado entre personas, digamos, sencillas, bajando determinado tipo de aplicaciones y conectándose a la red descentralizada. Estas son empresas que ya están en el mundo descentralizado. Hay muchísimas. Es la red que no vemos. Este es un ejemplo de la nube descentralizada, Big DAS. Conocemos la parte de las plataformas centralizadas. Bueno, esta es una descentralizada, por supuesto, abierta. Esto es DTube. ¿Conocemos YouTube? Bueno, este es DTube. Es un YouTube descentralizado con el cual la gente que sube aquí videos obtiene recompensas en tokens. Tenemos mundos opuestos acá, y es el centro de esta ponencia. La centralización y el control de la información versus la descentralización. Las siguientes imágenes, y no todo lo que muestro yo estoy de acuerdo con esto, tienen que ver con algo que está pasando en China. Esta es la educación hoy en China. Los sistemas centralizados, como ustedes saben, por el Estado, y en las aulas chinas, en los niños más pequeños, se está trabajando en medir sus conductas y su comportamiento con sensores de electroencefalogramas que pueden iluminarse con distintos grados de luz a medida que los chicos prestan o no atención. Se les puede enseñar a aumentar su concentración. Y fíjense que tienen diferentes colores. Ven uno cian, uno amarillo, uno verde. Ahí vemos el nivel de concentración que puede tener el niño. También en las aulas de los más pequeños se puede medir la expresión corporal. Y como ustedes ven allí, esa expresión corporal también le puede servir al docente para estudiar el comportamiento del alumno. Todo el sistema está siendo monitorizado. ¿Desde dónde? Desde las aulas centrales o de los gobiernos centrales que puedan haber en China. Así que todo el sistema educativo está siendo monitorizado y de ese modo se ve a cada estudiante de un modo detallado. Esto tiene algo a favor y algo en contra. A favor, el alumno puede sufrir de algunos problemas y se lo puede detectar más rápido. En contra, que esta información, si no es bien empleada, puede ser bastante compleja para esos niños, ¿no? Perdón, Fernando, te quedaste sin tiempo. Si querés ir redondeando, te queda un minuto más. Cierro. ¿Qué hicimos en la universidad? Sacamos el mundo virtual afuera. Esta es una aula expandida antes de la pandemia, 2019, directamente sin cascos, sin nada. También proyectamos sobre el frente de la universidad, ahí en Cabrera, distintas variantes. Y como dijo Tim Berners-Lee, el futuro es aún mucho más grande que el pasado. Muchas gracias a todos. Excelente, Fernando, gracias por la No, celeridad. gracias. Pasamos a Creando Robots para Aprender y expone Sergio Marcelo Ceja. Marcelo, ¿estás ahí? ¿Me escuchás? Bueno, parece Marcelo. que venimos con problemas, Carlos. A ver, ahí. Dice Estás que lo muteado, habilita. Marcelo. Ahora sí. Ahí va. Me estaba diciendo que tenía que solicitar ahí permiso. Bueno. Ya me estaba infartando, digo, ¿qué me No. pasa hoy? ¿Tenés algo para compartir, Marcelo? Sí, ahí estamos. Perfecto, cuando quieras. Bueno.
Bueno, lo que les voy a compartir son distintos proyectos que yo fui desarrollando a través de los años relacionados al tema de la robótica en el nivel primario, principalmente en segundo ciclo. Entonces, bueno, les voy a comentar un poco las propuestas que yo estuve integrando y, bueno, algunas conclusiones y material que les voy a dejar. Bien, primero voy a partir de la base de conocer un poquito de qué se trata un robot, ¿sí? Un robot es un sistema electrónico, mecánico, que dispone de una unidad de control, donde mediante la programación se pueden ejecutar distintas acciones de operaciones automáticas con intención de realizar una tarea interactuando con el medio ambiente. Yo ahí subrayé algunas palabras: control, ejecutar e interacción, ¿no? Interactuando, que después las vamos a retomar, ¿sí? Bueno, ¿qué sería? Espera que voy a correr esta barra. Bien, ¿qué es la robótica en educación? O sea, cuando estamos hablando de la robótica en general, es una cosa, pero en educación lo entendemos como un proceso, ¿sí? Y un entorno de enseñanza interdisciplinaria que se basa en el uso de robots y componentes electrónicos como hilo conductor para potenciar el desarrollo de habilidades y competencias en los niños, ¿no? En las escuelas, por lo general, nosotros manejamos en el nivel primario o kits que vienen con licencia, como pueden ser Lego, Rusty, o otros que son de hardware abierto, open hardware, como los kits de Arduino, en este caso solo para ejemplificar, ¿no? Bien, cuando hablamos de los robots, los vamos a clasificar según su entorno de trabajo en robots fijos, terrestres, de aire y de agua. En la diapositiva que describíamos un poco de qué se trataba un robot, habían subrayadas 3 palabras. Una era la interacción, en donde uno, utilizando un robot, ¿no es cierto?, interactúa con el medio mediante los sensores, un dispositivo que controla, que en este caso va a ser una placa controladora, ¿sí? Y los actuadores, que son los que ejecutan las acciones, que pueden ser luces, motores, buzzer, distintos componentes ya que funcionan en forma mecánica, ¿no? Bien, cada uno ahí se encarga de realizar alguna acción definida, ¿no? El sensor detecta, la placa de control procesa y el actuador ejecuta una acción. No me voy a centrar en todo lo que es la descripción de los componentes ni nada, sino que voy a ir directo a avanzar sobre prácticamente los proyectos, pero bueno, quería hacer como aclaraciones para que después se entienda un poco más el tema, ¿no? Bueno, un sensor es un dispositivo que está diseñado para percibir información externa de una magnitud física o química y transformarla en un valor electrónico. Por lo general, siempre cuando estamos trabajando con sensores, ¿sí? Lo que hace el sensor es, como bien lo dice acá, es percibe, toma un dato del mundo externo, ¿verdad?, y lo transforma en un valor electrónico que es el que va a ingresar en una de estas placas de control. Acá para el ejemplo puse 2, que son de las que más estamos utilizando acá en la ciudad autónoma, que es Microbit y Arduino. Una vez que llega esta señal acá a esta placa, uno mediante la programación puede establecer qué acción va a ejecutar este robot utilizando actuadores, ¿sí? Los actuadores son dispositivos que, al contrario que los sensores, tienen la capacidad de transformar esta magnitud eléctrica en una magnitud física, acción, ¿no? Generalmente los actuadores se clasifican en 2 grandes grupos por la energía que utilizan y por el movimiento que generan. Bueno, hasta ahí la parte que es como más técnica, ¿no? Como para describir de qué hablamos cuando hablamos de un robot en ámbitos educativos, ¿sí? Acá les voy a compartir una
un proyecto, que fue mi primer proyecto de robótica en el año 2018, y no es para adentrarme tampoco en el proyecto, sino voy a dejar acá el link, lo voy a hacer una pasada así a grandes rasgos, ¿no? Está publicado en el blog de una de las escuelas donde trabajo en la escuela 17, Carlos Morel, que está ubicada en el barrio de Liniers. Y bueno, en este caso, en este robot, cuando lo pensamos y lo diseñamos, teníamos un inconveniente que era no contar con materiales, o sea, no teníamos los recursos necesarios, solamente teníamos unas pocas placas y bueno, y ganas de iniciar con todo lo que es el mundo de la robótica. Año 2018 todavía no estaba implementado el programa de educación digital, o sea, educación digital con ciencias naturales. Bueno, teníamos pocos recursos, ¿no? Pero los necesarios como para empezar a trabajar con esta idea del desarrollo de un robot. En este caso, lo que fuimos haciendo fue incorporar algunos componentes de unos kits de robótica que se llama Little Bits, con otros que venían ya más del hardware, del open hardware, o sea, con Arduino, y más precisamente con otra tecnología que es Internet de las Cosas. Entonces, bueno, pudimos crear un robot a lo largo de aproximadamente 5 meses, que lo llamamos el Explorador Da Vinci. Ahí hay toda una ficha técnica, pero solamente es para mirar, ¿no? Yo lo utilizo a este robot como ejemplo de lo que sucede cuando uno solamente cuenta con un solo kit, porque en este caso el desarrollo lo hicimos con 3 grados, o sea, con 5º grado, pero A, B y C, y nos veíamos con el inconveniente de que no teníamos recursos para compartir con todos los grados, entonces empezamos a trabajar en equipo y de manera cooperativa y colaborativa. Bueno, logramos hacer esta especie como de camión, ¿no? Que, bueno, tenía algunas propiedades que permitía detectar temperatura y humedad y, bueno, y medir la distancia. Igual acá está todo el proyecto desglosado, ¿no? Más adelante, con este proyecto lo presentamos en un concurso de Nación que se llamaba Docentes Innovadores, y logramos uno de los 10 premios que otorgaban a nivel nacional, y pudimos equiparnos en la escuela con 8 kits de robótica y una impresora 3D, lo que nos permitió en el año siguiente, o sea, año 2019, innovar en lo que era la producción de estos robots, ¿no es cierto? Y lo mejoramos, lo optimizamos, y ya utilizando la impresora 3D lanzamos este Explorador Da Vinci 2, que tenía prácticamente las mismas capacidades que el otro robot, que era el detectar temperatura y humedad, nada más que bueno, ya teníamos un poco más de equipo, entonces lo pudimos transformar con el mismo equipo que trabajamos en 5º grado. Al estar en 6º grado en el año 2019, bueno, lo mejoramos y lo transformamos. Pero yo me fui dando cuenta que todo el centro estaba puesto prácticamente en la tecnología, o sea, en el avance, en el mejoramiento, pero no tanto en la incumbencia pedagógica, ¿no es cierto? O sea, era prácticamente técnico, ¿no? Y hablando de educación primaria, bueno, costaba un poco la articulación con otras áreas, porque, bueno, no correspondía. Bueno, nos pasó que, bueno, después vino la pandemia, año 2020, ya nos incorporamos prácticamente en la presencialidad, año 2021, y ya tomando otro equipo de trabajo arrancamos con otro proyecto que era un detector que lo llamamos monitor de CO2, y en este caso ya contábamos con lo que eran los recursos, y bueno, implementamos otra dinámica de trabajo que ya fue algo más relacionado a las metodologías activas, principalmente a la metodología STEAM, que, bueno, de alguna forma propicia todo el trabajo colaborativo, y en donde ya no hacemos tanto foco en lo que es técnico, sino que nos fuimos más a la parte de investigación, de creación por parte de los chicos, dando lugar, en este caso el proyecto también
tenía una finalidad, ¿verdad? Porque en tiempo de pandemia era muy importante tener en cuenta los valores de CO2 del ambiente para una correcta ventilación. Entonces, bueno, lo que hicimos fue todo un trabajo un poco más, esperen que acá lo voy a abrir. Marcelo, estás en tiempo, si querés ir redondeando. Bien, bueno, voy a dejarles acá otras dos experiencias más. Todas las experiencias estas tienen su ficha como técnica, ¿no? Para poder construir el robot. Acá también el último que hicimos fue un sistema de hidroponía, que está bastante interesante porque adentro también contiene una ficha muy tecnopedagógica, bien detallada para que cualquiera que lo tome pueda construir no el sistema, sino un aparatito que detecta agua turbia. Así no lo voy a mostrar, pero bueno, ya cerrando el taller, solamente quería mencionar estos puntos fuertes sobre el desarrollo de proyectos involucrando robótica educativa, ¿no? Permite propiciar la construcción del conocimiento, partiendo de lo concreto a lo abstracto, a través de la manipulación de objetos y bueno, despertando el interés y la creatividad de los alumnos y principalmente y fundamental propiciando el trabajo en equipo, habilidades sociales, la autoconfianza, el respeto, aprender a compartir, gestionando la frustración y transformándola en acciones positivas. Bueno, dejo acá mis datos de cualquier duda, igual me quedo también para la parte en donde vamos a compartir. Gracias, Marcelo. Y quizás te lo digo a vos, pero a los profes también que van mostrando, si quieren está el chat en donde pueden copiar los links. Paso el y link. entonces podemos compartir todos, porque si no es muy difícil copiar el vínculo. Igual queda, también les están escribiendo por el chat de la facultad que quedan grabadas las conferencias desde el canal de YouTube, se puede acceder, pero también es interesante si pueden copiar los vínculos acá y capaz que nosotros podemos abrirlos más directamente, si les parece. Sigo adelante con la siguiente ponencia, que es de Ángel Feijo, que nos va a hablar del futuro de la enseñanza de las ciencias sociales usando la sociedad del metaverso. Excelente, muchas gracias por la invitación. Mi tema es un poco una hipótesis, una visión de cómo va a poder aprovecharse el llamado metaverso, en particular para la enseñanza de ciencias sociales. Empiezo aclarando a qué definición de metaverso me voy a referir, porque ese tema viene sonando últimamente, pero distintos autores, distintas corporaciones vienen utilizando ese término de manera distinta, ¿no? No hay una uniformidad. Entonces, aclaro a qué yo me estoy refiriendo en esta presentación como el metaverso. Me estoy basando en el autor que acuñó ese término en la novela Snow Crash, donde él presentaba en esta época un futuro en el cual las personas se conectaban a este extraño, oscuro mundo virtual y tenían una vida paralela a su vida real en este entorno. Es una novela algo distópica, pero bueno, me baso en esa definición. La entidad que lo implementó, o mejor dicho, que implementó una cosa muy parecida a ese metaverso es Second Life. No, Second Life tiene ya bastante tiempo. Cuando apareció Second Life era toda una revolución. La revista Business Week, importante revista mundial, hizo una predicción de que hace una década ya toda persona íbamos a estar con nuestro avatar en ese, que ya le llamaban metaverso de Second Life. Pero no hubo tanta acogida y la misma empresa creadora de Second Life no invirtió, no tanto faltó inversión económica, sino inversión de talento. No, hicieron una primera versión y mayormente se quedaron con esa primera versión. Pero bueno, me estoy refiriendo entonces a este metaverso que con las tecnologías que se han desarrollado en los últimos 15 años, ahora ya es algo que es visualmente mucho más impactante. Los dispositivos que poseemos, las personas en esta época permiten acceder a este tipo de entorno 3D. Así que ahora es mucho más factible técnicamente ese llamado metaverso. Ahora, dentro de este tipo de metaverso como Second Life, ocurría el llamado roleplay. El roleplay
que existen muchos contextos, no requieren teoría, ¿no? Ningún tipo de tecnología para hacer un roleplay. Se dio de una manera curiosa dentro de Second Life que permitía que los avatares puedan tener cualquier apariencia, que las edificaciones puedan tener cualquier apariencia. Se dieron y se siguen dando una serie de curiosos, algunos extraños, otros, pero casi todos muy interesantes, contextos, ¿no? Le estoy mostrando aquí una página de un wiki sobre Second Life que enumera algunos de estos roleplays. Mi hipótesis es que el metaverso, cuando sea una generación del Internet mucho más ubicua, donde muchas personas tengan acceso, se va a desarrollar este tipo de realidad, valga la contradicción, se va a darse dentro de este futuro metaverso estos roleplays. Aquí tengo en pantalla unos ejemplos de roleplays de Second Life. Por ejemplo, este es uno de los múltiples ejemplos, comunidades de familias, ¿no? Residentes se hacen llamar los usuarios de Second Life. Residentes se compran sus casas como pequeñas mansiones, tienen familias, algunos de ellos, ¿no? Avatares, mujeres salen embarazadas. Yo sospecho que las personas que practican este tipo de roleplay, quizás en su vida real no poseen una familia o no crecieron dentro de una familia establecida. Entonces, este tipo de roleplay le permite compensar esa ausencia en su vida, ¿no? Bueno, la propuesta educativa es copiándome también de una atracción que debe haber en varios de nuestros países de Latinoamérica llamada Diversity. Yo vivo en Lima. En Lima hemos tenido muchos años el Diversity, que era un sitio muy entretenido, orientado a niños, pero que no solamente era un entretenimiento, era una cosa, en mi opinión, era una maravilla educativa, porque los niños entraban a este Diversity y podían por un instante hacer una especie de roleplay, como que ellos eran bomberos o como que ellos estaban dentro de una fábrica que preparaban y embotellaban la Coca-Cola, y muchos contextos muy interesantes, muy formativos, que a los niños les daban una idea de estos diversos tipos de organizaciones, tipos de trabajo, tipos de roles que hay en la sociedad. Me pareció muy educativo. El mundo virtual y el metaverso permiten ahora muchísima más flexibilidad y potencia y creatividad y realismo en estos posibles entornos de roleplay. Entonces, una posible aplicación es para estudiantes que empiezan sus carreras. Todos hemos visto casos, quizás alguno de los presentes lo ha vivido, que empezó a estudiar una carrera universitaria y pasó un semestre, 2 semestres y se dio cuenta que no le gustaba, no era lo que pensaba y algunos se tuvieron que cambiar de carrera. Mediante estos sistemas a un bajísimo costo, el estudiante desde el primer día puede ejercer su futura profesión de una manera simplificada, con clientela real y con público real, que va a estar como si fueran los niños que van al Diversity, van a estar haciendo uso de su servicio, de su trabajo, que me parece entonces un tema vocacional y de introducción a muchas ciencias sociales, que va a ser un tremendo recurso que actualmente no existe nada parecido. Segundo posible enfoque, entender, para ya hablando de cursos básicos específicos, el porqué de su curso. Hemos escuchado siempre cuando un estudiante estudia matemática 1, matemática 2, derivadas integrales, se pregunta, pero en la vida real, en la práctica, en la vida profesional, nunca voy a tener que usar integrales o derivadas, etc. Estas simulaciones permitirán de manera muy fácil a un bajo costo mostrar aplicaciones sencillas donde el joven futuro profesional se proyecte de la aplicación de los temas que le están enseñando y del por qué le están enseñando esos cursos básicos. Actualmente no existe un mecanismo en el que los estudiantes puedan comprobar ese uso futuro, ya que ellos como estudiantes no van a salir al campo laboral, ni mucho menos tomar decisiones en una organización
que esté en operación. Él puede visitar una fábrica, pero no se le va a permitir al estudiante tomar una decisión. En el mundo virtual sí se le puede permitir al estudiante tomar una decisión, y si la línea de producción de la industria se traba, se rompe, se malogra, se destruye, explota, se incendia, va a ser una interesantísima experiencia de aprendizaje que en la vida real nunca lo hubiera podido tener el estudiante hasta que algún día de verdad incendie una fábrica. Bueno, y aquí ya para ir terminando, tengo unos ejemplos de posibles aplicaciones dependiendo de carreras mayormente conocidas. Por ejemplo, en el campo de las ciencias sociales, economía, finanzas, sociología. En los mundos virtuales, estas fotos son de Second Life, las tres. Tenemos cómo las personas de manera natural, sin que lo organice el creador del entorno 3D, se organizan, hacen sus eventos, hacen sus tiendas, sus malls, sus ciudades, lo que está abajo de la ciudad llamada In Silico. Es una ciudad que nació por sí sola dentro del entorno Second Life. Psicología, a mí me parece, yo no soy psicólogo, me parece interesantísimo entender por qué hay personas que, teniendo un infinito abanico de posibles avatares y roleplay, los que están abajo, fíjense, son cosas un poco extremas. La gente voluntariamente, sin que nadie los obligue, eligen ese tipo de tatuajes con sangre, esos roleplay un poco extremos. También digamos, el lado más humano, hacen estas adopciones para conformar familias. Algunas personas adultas hacen uso de avatares en forma de niño, de tamaño de niño, y se comportan como un niño. A mí me parece, desde el punto de vista psicológico, debe ser bien interesante estudiar eso con personas reales. Arquitectura, los estudiantes de arquitectura no solamente van a poder tener representaciones 3D, van a poder implementarlas y permitir que visitantes reales, visitantes que son personas reales, entren con sus avatares y se paseen por sus edificaciones. Me parece que no existe ese recurso actualmente para estudiantes de arquitectura. Derecho, hay problemas legales que surgen dentro de los metaversos. El año pasado, apenas lanzó Facebook Meta su mundo virtual, hubo una demanda de una mujer que decía que le habían tocado su cuerpo virtual indebidamente. Es una cosa interesante de analizar. Arte, obviamente, van a poder expresarse, decorar este mundo virtual, alegrarlo de manera muy creativa, con recursos que no pueden darse en el mundo físico. Ángel, Turismo. no sé si Sí. cómo venís, pero estás como Sí. en tiempo ya, si querés ir cerrando. Sí. En Second Life hay este crucero. Un estudiante de turismo puede ver el comportamiento de los pasajeros en un crucero de tamaño natural. Y abajo ven una imagen de Machu Picchu, donde puede verse cómo las personas eligen por dónde quieren caminar y pueden elegir su propia ruta. Eso puede ser interesante para que un estudiante de turismo planifique rutas sin necesidad de hacer que la gente camine por lugares que no debería, ¿no? Así que bueno, esa es mi presentación. Muchas gracias. Muy interesante, Ángel. Después retomamos todos estos elementos sobre el final. Seguimos con Luisa María Salazar Acosta y José Luis Cano, que nos van a hablar de la experiencia COIL en la Universidad Nacional de Salta y la Universidad de Cádiz, desafíos y oportunidades. Ahí está. Bueno, buenas tardes nuevamente. ¿Qué tal? Bueno, nosotros queremos comentar un poco nuestro trabajo. El doctor José Luis Caño Ortigosa en este momento está en España, pero yo pensé que ya estaba en China, pero todavía no. Está conectado con un poco de fiebre, así que por eso no nos acompaña más que escuchando, y bueno, seguramente hará sus aportes por el chat. Nosotros venimos trabajando desde hace no mucho tiempo en experiencias de internacionalización del currículum en el marco de la Universidad de Salta, la Universidad de Cádiz y recientemente la incorporación de una universidad de la provincia de Corrientes. Hasta el momento hemos realizado algunas experiencias que se dirigen a prácticas de internacionalización en lo que respecta a investigación, extensión y docencia, intentando
bueno, responder y estar atentos a la demanda de los pilares de la universidad. Venimos trabajando con algunas cuestiones que tienen que ver con cursos de grado, cursos de posgrado, pensando en la movilidad de los estudiantes, esto un poco a partir de la pandemia, que se han mejorado tanto las posibilidades de comunicación, nos ha permitido tener muchas facilidades que permiten trascender otros obstáculos. En algunos casos tenemos las dificultades de los horarios, sin embargo se pueden plantear actividades que tienen que ver con lo sincrónico o con lo asincrónico. Los intereses en algunos puntos varían, porque bueno, el profesor José Luis es doctor en Historia de América, yo trabajo en área de demografía, el otro docente con el que venimos trabajando también viene del derecho, trabajamos en los institutos de investigación de nuestras universidades, donde hay historiadores, pedagogos, personas de distintas disciplinas, y bueno, vamos buscando aunar esfuerzos para poder atender a diversos intereses. Lo que intentamos es, bueno, hemos tenido la posibilidad de tenerlo a José Luis en Salta, y dando un curso para jóvenes de grado y posgrado de nuestra institución, lo cual fue muy rico, y luego hemos venido pensando la posibilidad de avanzar con otro tipo de actividades. En lo que empezamos a conversar, tenemos algunas tareas que realizamos en común, como por ejemplo, lo que es cursos dirigidos a adultos mayores. Nosotros, por ejemplo, en nuestra universidad, tenemos como una actividad de extensión universitaria, un programa que tiene aproximadamente 13 años, que se dirige a educación permanente para adultos mayores. Nosotros, comentando desde Salta nuestro trabajo, nos damos cuenta que en España esa actividad es un programa que tiene una importancia enorme, con la presencia de muchísimas personas, adultos mayores, que presencian ese tipo de actividad, y donde el compromiso de la universidad es muy amplio, seguramente debido a la cantidad, ¿no?, de personas de edad mayor en esos países. Entonces, bueno, nosotros lo que hacemos en nuestros intercambios es intentar bueno, copiarnos de ideas, de las cuestiones positivas que suceden en otras instituciones, y bueno, brindar lo que nosotros venimos trabajando. En lo que respecta a específicamente los COIL, los aprendizajes colaborativos en línea, tratamos de hacer clases de espejo, dictar cursos que tengan que ver con temáticas de interés, tanto para nuestros estudiantes como para los estudiantes de las otras instituciones. Y en este momento estamos desarrollando, más allá de este tipo de cursos, que se dirigen específicamente a cuestiones históricas, pero también de investigación social en general, relacionados con escritura científica, con desarrollo de estructuras de investigación, normas de citado. Por ejemplo, hoy a la tarde hay un curso donde van a participar personas de distintas instituciones. En el mes que viene ya también tenemos pensado otros cursos que tienen bastantes interesados, donde también van a trabajar docentes y estudiantes de distintas instituciones, de distintos territorios, ¿no? Y bueno, esto a veces es un desafío importante, porque bueno, uno se compromete con una actividad, pero después el intercambio resulta muy interesante, tanto para los docentes como para los estudiantes, los conversatorios, el compartir experiencias, y el aprender y tomar, por supuesto, los cursos, o brindar cursos a personas de otras nacionalidades. O de otras provincias también, en este caso, como estamos en la Argentina. Tenemos en este momento también una dirección de tesis doctoral en conjunto, que, bueno, la doctoranda nos convoca de alguna manera, y un poco nos unimos a partir de esa situación, y empezamos a trabajar colaborativamente en otros espacios.
Por ahora algunas pequeñas cositas venimos haciendo, pero llevamos pocos meses de trabajo, así que estamos muy satisfechos con lo que se viene pensando, con lo que se viene haciendo y con lo que tenemos planificado para el futuro. Tenemos la intención de mejorar las instancias virtuales, utilizando por supuesto las ventajas de las nuevas tecnologías, promover instancias presenciales, por supuesto que esto sería maravilloso, tanto tener estudiantes, hacer intercambios de ellos en nuestro país y nosotros allá, continuar con los cursos de grado y posgrado, esto que mencionaba hace un momento, taller de escritura, normas de citado, estructuras de investigaciones, de tesis, que son, bueno, temáticas que siempre tienen demanda en las distintas disciplinas. Pensamos en este momento la idea de crear una carrera o carreras de grado o diplomaturas. Estamos en ese análisis con titulación conjunta de las distintas universidades y internacionalizar en mayor medida la investigación y la extensión, lo cual también es un desafío bueno, muy complejo y en el cual estamos trabajando. Así que queríamos compartir esta experiencia, estos primeros pasos que estamos dando en estas acciones de internacionalización, y bueno, por supuesto, recibir sugerencias, si alguien tiene experiencias en este tipo de tareas, contactarnos y seguramente poder seguir aprendiendo. Bueno, acá un poco lo que venía mencionando respecto de las reflexiones. Somos conscientes de que todas estas tareas, más allá de la realización de actividades, siempre la reflexión permanente de la práctica docente, de la investigación y la extensión, de las tareas que venimos realizando, es fundamental, y consideramos que eso favorece a la comunidad universitaria. Y también algo importante que no quiero dejar pasar es la importancia de capacitar a los docentes en lo que es internacionalización, en el sentido que muchas veces las instituciones lo exigen, como esto de la internacionalización del currículum, y a veces no se comprende o no se tiene del todo claro hacia dónde se dirige. Entonces, bueno, sentar bien las bases para poder hacer actividades y tareas de calidad en este sentido. Muchísimas gracias. Espero haber cumplido con el tiempo. Perfecto. Gracias. Muchas gracias. Sigue Vanina Campos y Andrea Pelliccia, espero haber leído bien el apellido, con Inteligencia Artificial en el Aula, caso Alexa. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Un placer con Vanina poder compartir con ustedes esta pequeña experiencia escolar. Vanina y yo trabajamos en un colegio bilingüe en Belgrano, en la sección de primaria, y llevamos adelante distintos proyectos en los cuales ponemos a prueba los recursos que trae la inteligencia artificial en la enseñanza en la escuela primaria. Algunos están vinculados con plataformas en las cuales los chicos comienzan a tener una interacción de aprendizaje, tanto en el área de matemática como en el área de comprensión lectora. En otros proyectos trabajamos sobre el uso analítico de los datos para el seguimiento y la evaluación de nuestros alumnos. Y el caso Alexa, es una prueba que iniciamos en el año 2019 de traer este dispositivo al aula para apoyar uno de los pilares que constituye el proyecto educativo de la escuela, que tiene que ver con el alumno protagonista, el alumno construyendo su propio proceso de aprendizaje. Y en eso el desafío de cómo es esa revisión del proceso por parte del diseño pedagógico y didáctico del docente, qué impacto tiene en el rol docente esta nueva, digamos, incursión de un sistema inteligente, como es el caso de Alexa, dentro del aula, y qué conclusiones sacamos acerca de esa intervención pedagógica, ¿no? Porque la presencia del dispositivo, y ahora les va a contar Vanina de qué manera lo usamos y cuáles fueron las prácticas que se implementaron progresivamente, realmente cambió la concepción por parte de los chicos de qué significa su propia autonomía de trabajo, su gestión personal, y el docente cómo tiene que ubicarse en otro rol y en
dentro del espacio por él diseñado, pero con otro tipo de intervención, ¿verdad? Como les decía, este proyecto comienza en un formato piloto en el 2019 y tuvo una interrupción durante el momento de aislamiento producido por la pandemia de COVID, porque no asistíamos al aula y el proyecto tenía que ver específicamente con ello. Y ya desde el año pasado, al regresar a la presencialidad completa, volvió a tomar vigor y este año se ha incluso expandido, alcanzando a más grupos, a más niños y a más docentes. Dani, te paso la palabra. Sí, bueno, continúo. La idea de incorporar a Alexa en el aula era de alguna manera ser conscientes de la realidad de los chicos, porque muchos ya tenían Alexa en su casa y la utilizaban para distintos recordatorios, organizarse dentro de la casa de los padres. Entonces miramos esa realidad y dijimos, ¿cómo podemos hacer para que el alumno sea protagonista, pero dentro del plano educativo, ¿no? Saliendo un poco de lo que es su realidad cotidiana de la casa? Entonces, bueno, como les contaba Andy, hicimos una prueba piloto en el año 2019 con un grupo solo. El colegio tiene 4 divisiones de primero a sexto grado. Y en ese caso, el grupo necesitaba algún orden con respecto a las rutinas. Necesitábamos ordenarlos un poco más, que empiecen a ser más autogestivos. Entonces incorporamos a Alexa, se la presentamos, le contamos cómo funciona. No sé si lo conocen, pero es un dispositivo según el año, digamos, de creación, es más grande, más chico, tiene más o menos juguetes, digamos, más o menos funciones. La que probamos en su momento era una generación 2, entonces hay que activar un botón y empezar en diálogo con Alexa. Puede buscar desde información en Google, puede decirme cuáles son las noticias del día, puedo pedirle que crea algún tipo de rutinas y a partir de esas rutinas, digamos, ordenar y poner una alarma en determinado momento suena y demás. Entonces la usamos con todas esas maneras, digamos, como un asistente para crear rutinas. Entonces, por ejemplo, cuando era el horario del recreo, Alexa sonaba y les decía a los chicos, tienen que prepararse con estos materiales, tienen tanto tiempo, hay que dirigirnos hacia la salida de esta manera. Y fue impresionante como un grupo que necesitaba mucho orden, era palabra santa, era una maestra más dentro del aula. Los chicos dejaban su trabajo, dejaban lo que estén haciendo, aunque estén súper copados, se paraban y hacían exactamente lo que Alexa les decía. Revisaban cálculos también. Por ejemplo, tenían que resolver algún trabajo matemático y podían chequear si lo que estaban haciendo era correcto. Entonces era una ayuda también para el docente, pudiendo el docente encargarse de otras cuestiones que merecían su atención. Y recordaba eventos, por ejemplo, hay que ir a la hora de tal cosa, entonces los chicos se podían organizar. Y también, como les contaba Andy, usamos distintas plataformas de aprendizaje adaptativo en el colegio, y por ejemplo, para aprender matemáticas, hacer un soporte de las habilidades matemáticas, son plataformas que se encuentran en idioma inglés. Entonces, cuando había alguna palabra que los chicos necesitaban saber el significado en castellano, también recurrían a Alexa, digamos, por motus propio. La verdad es que este año que lo probamos, en el 2019, fue súper exitoso, notamos que impactó en los chicos positivamente, pudieron ordenarse, pudieron empezar a resolver cosas con mayor autonomía que al principio del año, y como fue tan exitoso, también nos llamó la atención cómo consideraban a Alexa dentro del aula. Por ejemplo, ellos se daban cuenta que si decían su nombre, decían Alexa, ya enseguida el círculo que tiene se ponía azul y estaba atenta escuchando lo que ellos decían, entonces entraba en un diálogo. Entonces cada grupo desde el 2019 que probó el uso de Alexa y la incorporó, buscaba una manera de llamarla, desde señorita D, le ponían el nombre del grado, digamos, le ponían un nombre. Y hubo situaciones en las que por ordenar el mobiliario o limpieza y demás, Alexa se desconectaba y mantenimiento la tenía en otro lugar, digamos. Es un dispositivo que tiene que estar enchufado permanentemente.
Entonces al otro día, cuando los chicos recorrían el aula y Alexa no estaba, decían cosas como ¿dónde está Alexa? ¿Qué le pasó? ¿Cómo estará? Cuando ella, por ejemplo, para despedirlos les decía que tengan un buen día, ellos le contestaban o decían, ay, qué lindo lo que está diciendo. Y todos los comentarios que ellos hacían, o las intervenciones, o la preocupación por dónde estaba cuando no la encontraban dentro del aula, hacían dar cuenta de que la consideraban parte del aula, era una parte necesaria, y hasta como una persona humana también, porque era ¿y cómo estará? ¿Estará bien? ¿Tendrá frío, por ejemplo? Estamos hablando de un tercer grado, ¿no? Y la consideraban parte del aula, digamos, era parte del quehacer diario y necesaria también. Para la docente era una ayuda bastante importante. Después de haber transitado la pandemia durante estos 2 años, el anterior y el otro, no pudimos usar Alexa, quedó en el colegio físicamente. Hoy en día, el primer grupo que usó Alexa la recuerda, a veces preguntan por ella cuando me las cruzo en los pasillos, y a partir de ahí los distintos hermanitos que fueron parte del primer grupo, que compartió Alexa, preguntaban si podían usarlo. Vino a revolucionar bastante el colegio en el sector primario, porque se escuchaban los pasillos, entonces todos se asomaban a ver qué es lo que estaba pasando ahí adentro. Y después de estos 2 años raros, notamos que los chicos necesitaban este orden. Entonces, este año vimos la posibilidad con Andy de abrir este proyecto y que no sea algo que quede solamente en un curso y que pueda abrirse a otros grupos también. Entonces abrimos la convocatoria para los docentes, quien quería sumarse a usar Alexa, y les contamos que de las aulas que tenemos hoy en día con las docentes asociadas, sé que queda un minuto, casi la mitad de los docentes va a incorporar a Alexa en el aula. Entonces estimamos que este primer paso exitoso se va a poder replicar y va a ordenar a muchos chicos y va a ayudar a que sean mucho más autogestivos que antes, siempre en términos de innovación educativa. Nosotros siempre tratamos de ir un paso más adelante, no conocemos otros colegios que hayan incorporado a Alexa en el aula, lo recomendamos y le ofrecemos toda la ayuda que quieran en cuanto a qué es lo que tuvimos que tener en cuenta. Fue realmente importante, tanto a nivel aprendizaje como a nivel personal. Así que, bueno, eso es todo. Muchas gracias. Espero que sirva. Muchas gracias. Muy interesante. Seguimos con lecturas en pantallas, diferentes entornos de la lectura digital desde la mirada de los adolescentes, y esta ponencia está a cargo de Paula Vici. Bueno, buenas tardes. Díganme si se ve. Sí, se ve. Bien. Bueno, este es un trabajo que fue presentado, digamos, que está hecho en la Universidad de Buenos Aires, tiene que ver con lectura en pantallas y diferentes entornos de la lectura digital, pero desde la mirada de los adolescentes, es decir, cómo ellos pueden percibirse cómo leen. Esta investigación surgió cuando no había pandemia, en realidad en el año 2019, pero bueno, avanzando, el contexto de descubrimiento pasó a ser lo que ustedes pueden ver ahí en pantalla, es decir, nuevas condiciones de investigación, una lectura que se empieza a ver alterada desde otro lugar, con alumnos aislados en sus casas, con familias con diferentes condiciones y situaciones que los atravesaba, con muy pocos cuerpos conectados en las clases. La pauta era que, bueno, la lectura, más allá de esta alteración que empezó a sufrir, la situación era que todo llegaba a casa a partir de una pantalla, o sea, los textos, la información, las clases. Entonces, bueno, pese a este cambio dentro del contexto de descubrimiento, yo focalicé en algunos problemas que en realidad se observaban desde antes de la pandemia, pero bueno, traté de todas maneras de concentrarme en los iniciales porque sabíamos que en algún momento íbamos a volver. Entonces, se focalizó en la desmotivación, en las lecturas poco profundas que tenían los chicos dentro del aula y fuera de ella, en los nuevos modos de leer que se planteaban, la apatía natural del adolescente y las dificultades propias del último año de nivel secundario.
La focalización fue precisamente, digamos, se apuntó a qué es lo que pasa con los jóvenes de los 2 últimos años de la escuela secundaria, porque es el momento en el que ellos van a dejar el nivel secundario para después pasar a un nivel superior. Entonces, bueno, tuvo distintas etapas, se trabajó con entrevistas en profundidad, después se pasó a observaciones de prácticas concretas y después a entrevistas de profundización. Se trabajó con el diseño de teoría fundamentada a partir de una lógica de generación conceptual y el método comparativo constante. Bien, vamos a los resultados, digamos, de todo este proceso que llevó bastante tiempo, bueno, con distintos chicos. Hay 3 diapositivas que ustedes van a ver que tienen que ver con algunos de los hallazgos de esta investigación, que es bastante más larga, pero bueno, focalicé en esto. Los tipos de lectura que ellos empiezan a describir, y los 3 conceptos que se ven en pantalla, que son el de lectura aislada, el de lectura perdida y el de lectura degradada. En el primer caso, ellos empiezan a dar cuenta de las formas de leer que a veces se dan cuenta que no tienen propósito ni objetivos. Tiene que ver con la lectura de ocio, es una lectura errante, superficial, que está sujeta al recorrido que ellos empiezan a realizar y que va a tener que ver con patrones propios de cada uno de ellos. El concepto de lectura perdida está asociado a este otro primero, y es esa lectura espontánea, efímera, desorganizada, que se empieza a plantear a partir de la apertura de distintas etiquetas o de cambios de página. También lo visualizan y lo pueden describir. ¿Qué es lo que pasa con esta segunda y también con la otra? Se empieza a notar que hay patrones que pueden llegar a ser únicos, o sea, porque a partir de lo que ellos van abriendo y de lo que ellos van descubriendo en estos caminos de lectura, se empiezan a identificar que no todas tienen réplica, o sea, que pueden llegar a abordar los mismos textos, pero de diferente manera. Y la lectura degradada se relaciona con una especie de pérdida de fuerza y de interés y falta de concentración que se empieza a dar a partir de la lectura en pantalla, que tiene que ver con distintos factores internos y externos, entre ellos el cansancio, y que también lo notan, y que esto implica que a veces puede que no terminen de leer los textos, lo cual no quiere decir que no terminen de entenderlos. La segunda diapositiva tiene que ver con búsquedas y recorridos de lectura en pantalla, tiene que ver con algunas particularidades que se dan también en la lectura, y a partir de esto se descubre, y ellos lo pueden también localizar, los conceptos de búsqueda exacta y de búsqueda complementaria. El primero tiene que ver con esa consignación precisa en el buscador que ellos hacen, porque cuando necesitan buscar algo, específicamente colocan en el buscador qué es lo que quieren. No, sin rodeos, o sea, es literal lo que necesitan. Entonces, focalizan en qué es lo que van a leer, y acá, bueno, empiezan las particularidades del orden que impone el algoritmo, digamos, en la presentación de los textos que van a abordar. Y lo interesante tiene que ver con el concepto de la búsqueda complementaria, porque tiene que ver con todas esas búsquedas de expansión de materiales de refuerzo que ellos empiezan a hacer, y que empieza a abrir esta cuestión de los recorridos no lineales que se abren a partir de un patrón original. Entonces, se empieza a avanzar de manera alternativa, hay un punto de transición en la medida que ellos desarrollan la lectura, y ese punto de transición tiene que ver con ese salto a otras páginas, ya sea porque buscan un significado, porque buscan una referencia complementaria, porque se distraen, porque hay algo que los distrae en el camino. Y entonces este punto de transición implica que hay una bifurcación en ese camino de lectura, y se logra nuevamente cotejar que cada uno de los caminos que empiezan a transitar puede que no tengan ningún tipo de réplica y que sean diferentes y únicos. Y el tercero de los hallazgos tiene que ver con la categoría de lectores digitales. Surgen 3 categorías a partir de la descripción que los chicos hacen de todo esto, que tiene que ver con el lector intuitivo, el demandante y el con libertad condicionada. El primero es un lector porque ellos se identifican y manifiestan que nadie les enseñó a leer en pantallas, que ellos aprendieron a leer, y a partir del aprendizaje de la lectura natural, ellos pueden leer en pantallas y que no necesitan nada más. Por otro lado, el lector demandante empezaron a reclamar que había mucha diferencia entre los textos que ellos manejaban en el nivel secundario con respecto a los textos universitarios. La muestra, que fue una muestra elegida específicamente, eran alumnos que habían empezado a estudiar el lugar 21 para avanzar en la carrera, en la carrera antes de terminar el secundario. Encontraron esa disociación porque leían algo para la facultad y en la escuela leían algo que era totalmente diferente. Entonces demandaban que la escuela secundaria no los preparaba en cuanto a la elección de los textos para
poder abordar lo que ellos necesitaban una vez que trascendieran todo esto. Pero ¿qué pasó? En un momento, y esto está ligado a la observación de las prácticas, y por esto surge la categoría de los lectores con libertad condicionada, se les da la posibilidad de que ellos elijan sus propios materiales para leer. Entonces tenían una serie de libros y una serie de textos que tenían que ver con el tema en cuestión, que teníamos que abordar, y no se pudieron hallar. O sea, por un lado demandaban esta variedad y demandaban la posibilidad de elegir, pero por otro lado decían, no, no vamos a poder. Y el por qué no estuvo ligado, por ejemplo, a que decían, si elegimos el texto equivocado, podemos no llegar a cumplir con los objetivos que se necesitan, o si nuestros pares no eligen lo mismo, ¿con quién vamos a consultar? O bien, ¿qué es lo que va a hacer el profesor, si el profesor es el que nos tiene que guiar? Entonces hay una especie de contradicción entre lo que ellos demandan y lo que ellos después resultan, lo que pueden lograr cuando uno le abre la posibilidad de elegir. Es una de las cuestiones más importantes, creo yo, que es lo que se tiene que trabajar dentro de la escuela, esta cuestión de poder elegir, ¿sí? Para armar el camino. Entonces, de una manera u otra, estas tres infografías demuestran la necesidad de entender estas nuevas lógicas de lectura, los tipos de lector, lo que pasa con el recorrido, para ir consiguiendo de alguna manera desarrollar herramientas que mejoren las prácticas de lectura. De esta manera se abren líneas de investigación diferentes que a mi criterio tendrían que apuntar a mejorar, por ejemplo, procesos de concentración dentro de la lectura, el desarrollo de herramientas que orienten la toma de decisiones, la posibilidad de generar huellas digitales personales, cuestiones que tengan que ver también con la desnaturalización de acciones cotidianas, que ellos lo consideran que es algo intuitivo, pero está naturalizado y en realidad hay prácticas que se pueden desarrollar para mejorar y potenciar la lectura, generar además prácticas que sean de tipo inmersivo, ¿sí? Y combinar estos procesos intuitivos que ellos ya los tienen totalmente incorporados con otros guiados para potenciar y mejorar, ¿no? Estas prácticas y el nivel y la calidad de las mismas. De alguna manera, bueno, traté de describir de manera bastante sintética estos tres hallazgos, que, digamos, a mi criterio tiene que servirnos como docentes, como un desafío irrenunciable para todos aquellos que trabajamos en la educación, luchando por la verdadera inclusión, la cual considero que solamente va a ser posible con la apropiación igualitaria del conocimiento. Muchas gracias. Gracias, Paula, impecable con el tiempo. Entiendo que no queda nadie por exponer, ¿es así? Porque yo sería la última ponente, pero si no, desmutense y díganme. Bueno, entonces voy a compartir pantalla yo. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Valeria Baudot. En el día de hoy les voy a exponer brevemente un trabajo que se realizó en el marco de la Universidad de Palermo con los chicos de Diseño 5 en la carrera de Diseño de Interiores. Ellos están casi en el tercer año de la universidad, a veces digo casi porque ellos pueden elegir cómo cursar o el uso de esta cuadrícula de acuerdo a cómo es el plan de correlatividades. Entonces en general están entre el segundo año de la carrera, el final del segundo año y el tercer año de la carrera. Para este avance de la carrera, los chicos ya cuentan con una preparación gráfica y una preparación morfológica. El diseño 5 viene a bucear lo que son las herramientas digitales y la presentación de la arquitectura efímera, y este trabajo es un trabajo que yo armo introductorio, que tuvo que replantearse, digamos, en términos de la pandemia. Antes de la pandemia los chicos trabajaban con la experiencia del aula taller de forma presencial, tratando de buscar su propia identidad y su manera de comunicar sus intereses y sus necesidades, buscando la voz propia que es necesaria encontrar, digamos, en la profesión para diferenciarse de sus compañeros. Una vez que pasamos a la virtualidad, mi forma de replantear esto fue a través de
otras estrategias un poco más interactivas que me permitieran lograr casi los mismos objetivos. Acá puse algunos, que es fortalecer las competencias comunicativas que ellos ya tienen, a través de una documentación y una presentación gráfica que ellos producen, tratar de justificar con su propia voz, desde su lugar, favorecer a esto del intercambio de opiniones, el trabajo colaborativo del que se viene hablando, y por sobre todas las cosas, que encuentren un lenguaje acorde para comunicar sus propias vivencias y sus propias experiencias sin tener miedo al error, ¿no? Que puedan elegir eficazmente los recursos, los materiales, las tecnologías para comunicar. Este es un trabajo diagnóstico, es un trabajo que se hace introductoriamente, entonces es también ver con qué herramientas ellos cuentan para poder comunicar lo que quieren comunicar, ¿no? Y por otro lado, promover el pensamiento crítico, también esto que es tan difícil de fomentar y que es a través de la experiencia del aula taller, bueno, llevarlo a la computadora y llevarlo a la virtualidad, mostrándoles que ellos pueden construir sus propios pensamientos a través de el pensamiento crítico de otros trabajos o de otras propuestas. Los recursos utilizados fueron dos. Partí de una charla TED, hace unos días estaba en otra conferencia de interfaces y hablábamos de este alumno, ¿no?, como protagonista que nos tiene como centro en estas conferencias, con su tan poca atención a las cosas largas. Entonces las charlas TED de 20 minutos vienen siendo algo muy interesante como para compartir en un aula y que sea el puntapié de un pensamiento y una actividad. En este caso elijo 3 historias de la arquitectura evolutiva del estudio BID, que lo que, bueno, yo dejo ahí el sitio, después lo copio en el chat. Lo que propone son armar diferentes propuestas de un archicómic. O sea, los chicos tienen que armar un archicómic, y ahora vamos a ver las características. El video básicamente cuenta cómo es el proceso de pensamiento del estudio para elaborar diferentes proyectos de gran envergadura. Es un estudio de arquitectura muy renombrado, muy estudiado y seguido por los chicos. También hay gente que no lo conoce, entonces digamos es como una propuesta distinta dentro del aula. Esto que puse acá es como una sumatoria de este libro que cuenta finalmente el estudio, que se llama Yes is More, que lo que básicamente está contando es todos los procesos de pensamiento que tiene un estudio de arquitectura o un diseñador en sí mismo, que muchas veces le dicen que no, que muchas veces tiene que repensar, que muchas veces esa idea que no sirvió en un momento podía funcionar en una nueva propuesta. Entonces les pido que ellos piensen y repiensen su historia en un sentido positivo. Esto viene, y quiero poner un marco contextual en esto que tiene que ver con la pandemia, ¿no? Muchos estaban lejos de sus casas, muchos tuvieron que volver en vuelos de repatriados porque gran parte de la currícula de la UP, del alumnado de la UP es extranjero. Entonces se sentían a lo mejor solos, se sentían a lo mejor que no estaban acompañados o que no estaban cerca de los eventos que se producían en su familia. Entonces, esta propuesta en sentido positivo es como para también observar para atrás y ver qué pasaron en estos 2 años y cómo construir a partir de eso, porque si no es muy difícil que el diseñador pueda tener herramientas como para poder avanzar en eso. La implementación de la propuesta era realizar una presentación personal, de forma individual, acerca de la historia de la propia evolución, tomando como ejemplo estos recursos analizados en clase. La misma podía tener 2 formas de presentarse, una que tuviera que ver con el ámbito personal y otra que tuviera que ver con el profesional. No todos los alumnos están en condiciones de hablar de sí mismos, no todos los alumnos están en condiciones de exponer sus puntos de inflexión. Entonces empecé a ver que al tomar estas 2 opciones, bueno, traigo un ejemplo de cada uno, digamos, en general se abren más hacia el ámbito personal,
pero es algo que a algunos les cuesta más. Entonces, dar la posibilidad de que ninguno se me quedara fuera justamente por esto. El formato de presentación es tipo cómic como el libro, tratando de prevalecer las imágenes o imágenes extraídas de internet, a tipo collage, que podía dibujar que dibujara, pero digamos armar como esta gran collage que les permite mostrarse y también decidir qué mostrar, ¿no? Después de esta pandemia de la cual venimos todos hablando, cómo salir un poco más fortalecidos. Es un trabajo corto, es un trabajo de diagnóstico de una semana, y acá les traigo dos propuestas diferentes, una de una alumna que toma referencias personales, esto es parte de su trabajo, cuenta un poco su experiencia de por qué decidió irse de su país y en búsqueda de qué nuevos objetivos y todo lo que le pasó cuando llegó a Buenos Aires, y a lo mejor no encontrar o que sus expectativas no estuvieran satisfechas, entonces ¿qué le pasó? Digamos, pensando en el ingreso a la universidad y su nuevo grupo de amigos, etc. Como verán, estos trabajos no solo exigen que el alumno pueda sintetizar y manifestar sus vivencias, sino que también hay un equilibrio en la presentación, también en la elección de cuáles son las frases que voy a poner, cuáles son los elementos, digamos, que tienen que ver con la parte comunicativa, y todo esto se trabaja en clases. Si bien los alumnos avanzan de una clase a la otra, que es esta duración de una semana que yo propongo, el armado de esto es digamos, en la clase sincrónica, ya para esta altura es presencial, pero digamos, en la sincronicidad, ¿no? En la seguridad del aula taller. La siguiente muestra el otro ejemplo, que para mí también es muy rico, que utiliza referencias del ámbito del diseño de interior, y esta alumna decidió mostrar la historia del diseño de interiores en distintas décadas. A modo de cómic, y bueno, fue seleccionando para poder hacer esto, digo, para los que no pertenecen al área del diseño, el alumno tiene que intervenir directamente porque no está copiando de un texto qué es lo que para esta persona es significativo con respecto a esta década, ¿no? Entonces acá hay una elección de los materiales, una elección del uso del color, una elección a través de la tipografía, o de la cantidad de texto a intervenir. Digamos, en esto de la pérdida del miedo al error y de que ellos puedan encontrar su propia voz, muestro dos cosas que a lo mejor no tienen que ver una con la otra, y es muy difícil, digamos, como trabajo introductorio, decirles los dos están bien y los dos son, la verdad, muy buenos trabajos. La idea es encontrar a este alumno preocupado, con una visión positiva, preparado para un cuatrimestre en el que va a tener que diseñar y ponerle su propia impronta, y no tenerle el miedo al fracaso, ¿no? Que es algo que en realidad este alumno adolescente que está como protagonista se siente muy solitario a la hora de producir. Finalmente el trabajo termina con un mood board, este es uno de los dos, en donde ellos hacen una lluvia de palabras y seleccionan qué es lo que les deja este proyecto como para poder implementar en el diseño. Entonces esto de el color, la necesidad, la experiencia, lo sensorial, digamos, como qué es el diseño para ellos y desde qué lugar se van a parar para poder diseñar de acá en adelante. Me parece que frente a todo lo que veníamos conversando, quizás este trabajo no tenga que ver con todo lo que muchos de ustedes compartieron de la edad tecnológica y de las herramientas de tecnología. Hay un trabajo de render, de presentación que es posterior, pero me quise centrar un poquito quizás en la presentación de lo que tiene más que ver el volver a las fuentes, el volver al individuo, el volver a con qué elementos este protagonista vuelve al aula, ¿no? Después de 2 años de encierro, que le falta un poco de
coraje para encaminar esta post-pandemia que muchos de nosotros todavía no terminamos de saber cómo va a terminar de ser. Les agradezco por el tiempo de exposición que me permitieron, y voy a dar paso, si no hay preguntas puntuales como para arrancar, como una pequeña síntesis. ¿Hay alguien que quiera comentar algo, que quiera decir algo? Yo fui anotando a medida de que ustedes iban hablando, y me parece que podemos retomar eso como a modo de puntapié, como para el cierre de estas ponencias. Daniel y Julián hablaron del traslado al taller híbrido, algo que me interpela desde lo personal, y el uso de herramientas como Moodle, Padlet, Genially o Mentimeter como para poder construir estas nuevas convocatorias al azar, ¿no? Después Fernando habló del blockchain, NFT, por NFT, control plagio de un montón de cosas del metaverso y la realidad virtual en nubes descentralizadas. Ya no, creo que nos dejó porque se sentía mal. Después Marcelo habló del explorador Da Vinci y su experiencia el primer año y el segundo, y cómo estos robots forman parte de la vida cotidiana de los alumnos. Algo que, digamos, después pudimos ver en el proyecto de André y de Vanina, del impacto de Alexa en el aula, que me parecía que también pone al alumno como protagonista, y esto nos cuenta un poquito de la innovación educativa, por lo menos en el lugar de nivel inicial o de primaria, ¿no? Después estuvo Ángel, que habló de Second Life, Diversity y la aplicación para los estudiantes. Me parece muy interesante la propuesta, me imagino como arquitecta pensando cómo estos estudiantes pueden pensar en armar estructuras que se caigan. Él hablaba de que se prendían fuego y qué pasaba en la vida en este metaverso, me parece súper interesante para pensarlo. Y después Paula, que me parece que es algo que nos interpela a todos, como nuestros alumnos están algunos en esa edad, hablar de la presencia de los lectores con la libertad condicionada, ¿no? Esto de que el algoritmo siempre les propone algo que ellos o ya transitaron, entonces proponerles nuevas búsquedas, ¿no? Esto de la búsqueda complementaria. Yo dejo abierto ahora el micrófono, si quieren, por un tema de organización, para el que tenga algo para comentar. Hubo muchos que tenían más tiempo de exposición, si quieren contar algo o quieren comentar, si quieren, por un tema del tiempo, les propongo desmutearse e ir hablando, o vamos levantando la mano y yo les voy dando la palabra. Dale, Luisa. Buenas, ¿qué tal? Bueno, un poco lo que yo quería comentar era en realidad una consulta que tiene un poco que ver con todas estas tareas de internacionalización o de intercambios que estamos haciendo con docentes de distintas instituciones. En Salta en este momento estamos en la Universidad Católica trabajando con lo que es el enfoque por competencias. Y específicamente hay un especial interés en las carreras de contador y de arquitectura. Así que se está formando a los docentes de arquitectura y de contador para migrar a este enfoque. Consultarles a ustedes si hay igual interés en sus instituciones, si se le está dando en este momento mucha importancia a la cuestión de competencias o no tanto. Nosotros estamos haciendo entrevistas a docentes, encuestas a estudiantes, entrevistas a graduados, a personas del mercado laboral, como para ver y construir qué competencias requiere un arquitecto hoy, una arquitecta hoy en Salta puntualmente, o sea, en nuestro contexto local, pero también sabiendo que los jóvenes graduados, o bueno, las personas que se egresan pueden también desenvolverse en otros ámbitos, ¿verdad? No sé si Daniel o Julián, que también son arquitectos de La Plata, quieren contestar, yo no tengo problema. Pero... Yo me animo a contestar igual a Luisa, pero es de otro nivel. Para nosotros en el colegio fue fundamental y empezar a pensar hace varios años en toda la propuesta pedagógica desde las competencias, capacidades, habilidades, un
poco los nombres van adaptándose según la bibliografía y según la definición que cada institución le da. Pero te diría que ninguna de los proyectos de innovación que pusimos en marcha los podríamos haber pensado sin que estuvieran acompañados conceptualmente por este cambio de mirada del docente que piensa su práctica y el perfil del alumno que egresa, el que puede hacer que aprenda a hacer cosas, ¿no? Y esas son las competencias que hemos diseñando y cuya progresión a lo largo de los años la vamos pensando y la vamos articulando en relación también a la formación docente, que hay que sí o sí acompañar al docente para que pueda pensar en términos de competencias, ya que su formación inicial, por lo menos en nuestro caso de Plariana, Sí, yo me sumo a esto y digo, mi profesión de base es arquitecta y soy profesora en disciplinas industriales y hace muchos años que ejerzo como docente. El aula cambió, la tecnología nos cambió a todos, la pandemia nos cambió, entonces nosotros, el pensar, yo soy docente de nivel medio y de universitario, y pienso que al cambiar el protagonista, al poner al alumno como protagonista, y este alumno con distintas inquietudes, las competencias, digamos, ya desde el armado de una planificación y el enunciado de los objetivos es poner al alumno en el centro pensando que el alumno qué tiene que lograr, y estas competencias tienen que ver, por lo menos en lo que nos respecta a nosotros como institución, y lo digo desde lo personal, en qué es lo que está pasando en la salida laboral, ¿no? Qué es lo que está pasando en estos requerimientos y en cómo se concibe el proyecto hoy, que es algo totalmente distinto a cómo se pensaba o a qué información teníamos hace 20 años. Pensamos que nosotros estudiábamos de libros que estaban en una biblioteca, yo soy egresada de la Universidad de Buenos Aires. Hoy en día los alumnos tienen una información, siguen blogs, también es generar estas lecturas alternativas, esta comprensión de una realidad distinta, ¿no? Este criterio de selección para que sus competencias, digamos, sean mucho más específicas a la hora de estar inmersos en una sociedad que es muy plural, ¿no? Y yo quería agregar que en buena medida estas competencias están definidas por las incumbencias profesionales que los colegios profesionales determinan, en el caso nuestro de los arquitectos, el colegio de la provincia de Buenos Aires, pero más allá de eso, digamos que abre en todo caso un abanico de posibilidades. Lo que nosotros planteamos en nuestra ponencia era también el ir imbricando en nuestras prácticas docentes los escenarios futuros del arquitecto en términos de cómo puede ser atravesada nuestra disciplina por las nuevas tecnologías, ¿sí? Hoy por hoy creo que hay mucha demanda del arquitecto más en su función de dibujante, renderista, que de proyectista. Tal vez esa salida como la que uno tal vez puede a priori entender que va a tener el arquitecto de proyectar, está progresivamente yendo ya en desuso, digamos. Entonces, estas incumbencias seguramente se van a ver mucho más diversificadas por las tecnologías, y es ahí donde nosotros apuntábamos con nuestra ponencia. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, yo vengo de las ciencias de la educación y estoy trabajando interdisciplinariamente con arquitectas en un proyecto, y bueno, nos cuesta mucho avanzar porque en general los docentes lo reconocen ellos mismos, no tienen formación docente, no realizan prácticas de investigación, entonces algunos tienen por ahí la voluntad de hacer cambios, pero tienen programas con bibliografía por ahí súper vieja, o que como que no lo piensan como una cuestión de hay que actualizar el programa, hay que revisar, es esto de enseño como me enseñaron. Y ahora estamos, bueno, y docentes por supuesto que se han graduado en otras universidades, la carrera de arquitectura acá no es tan antigua, entonces, bueno, estamos en eso, creo que
suma muchísimo que desde la institución se capacite al cuerpo docente, y realmente hay un aprendizaje, porque es un detectar que se puede atender a este nuevo docente, a este nuevo estudiante, estas nuevas aulas, y que tal cual, yo de proyectar no sé absolutamente nada, pero vengo aprendiendo un poco de eso, y sí, son los diálogos, los debates que escucho entre los profes. Así que, bueno, muchas gracias por sus aportes. Sí, queda quizás pensar también que en esta tríada, ¿no?, del aprendizaje, del enseñar y del cómo evaluar, la evaluación también cambia, esto del lugar del fracaso, de la evaluación, y de cómo digamos, cada momento, cada elemento que forma parte de este proceso, entenderlo como un proceso, ¿no? No la evaluación, salir de ese lugar en donde antes se nos evaluaban nosotros, digo, desde una nota, desde el número, y entender las rúbricas y las matrices que sirven para evaluar los procesos y las competencias en el desarrollo del cuatrimestre o de lo que la materia sea. Digo, es todo un cambio de paradigma, salir del aula tradicional, y el alumno que recibimos ya no pertenece a esa concepción tradicional, por todo lo que estuvimos hablando hoy. Entonces, digo, si estamos hablando de metaverso, si estamos hablando de posibles maneras de vivir, y yo siento que, digamos, tengo 49 años y pienso en, capaz que estamos, ¿no?, todos aprendiendo todo esto. ¿Por qué enseñar de la misma manera que fuimos nosotros estudiantes, cuando el alumno desarrolla otras habilidades y tiene otras necesidades también? Sí, sí, tal cual. Muchas gracias. Sí, eso se advierte en todos los niveles, es terrible, o sea, el quiebre de paradigma que hay. Yo también trabajo en formación docente, y es muy difícil, o sea, cuando uno viene con una cabeza preparada con un formato, trasladar y hacerles entender que ya no se van a encontrar con lo mismo en el aula. Y digamos, darles también las herramientas, y que creo que también es otra de las claves, trabajar con la formación docente para que ellos puedan abordar esto que van a encontrar, ¿no? Sí, No sé salir si de la alguien... zona de confort no es fácil, digamos, ¿no? Eso capaz que es lo que más cuesta. Cuando en el colegio pensamos las innovaciones, lo que intentamos es que todo cambio trae todas estas emociones distintas, ¿no? Entonces comunicar cuál es el cambio, la necesidad del cambio, y tejer un lenguaje común para que todos podamos saber hacia dónde vamos y de qué estamos hablando, y que hablemos de lo mismo, ¿no? Eso lo marcamos como una prioridad básica, y a partir de ahí sí una planificación que vaya llevando hacia esa meta. Sí, yo sumo el repensar, ¿no? Antes, o sea, uno entrega una planificación o entrega, no sé, un primer análisis del programa, y después ir repensando y construyendo y reconstruyendo en el proceso, ya sea del año lectivo, yo de matemática en quinto año, de matemática en el transcurso o en la universidad misma, viendo quiénes son los alumnos, ¿no? Esto de poner el foco en el alumno literal es, bueno, ¿qué me devuelve y cómo yo trabajo estos contenidos para este alumno? Entonces ahí es como que se resignifica todo desde otra mirada. Es difícil salir de los paradigmas, pero creo que para todos, trayendo un poco esto de la pandemia de vuelta, fue como un repensar, ¿no? Porque si a muchos nos hubieran dicho que de la noche a la mañana íbamos a pasar a dar, yo daba diseño presencial y pasar a dar diseño virtual, como nuestros primeros expositores, digo, el aula taller para mí era, viniendo de una universidad masiva presencial, era impensado. Quizás otras materias, quizás uno las piensa desde otro lugar, pero se pudo. Y creo que todos tenemos una ganancia, todos los que estamos acá tenemos una ganancia de haber transitado eso, de habernos repensado, y de haber hecho nuevas propuestas, mirado con nuevos ojos a estos alumnos, esta cámara, digamos, esta pantalla toda oscura en donde no te encendían las cámaras, sonaban los micrófonos. Entonces digo,
el haber transitado en eso también me parece que a todos nos pone en otro lugar, que ya no volvimos al aula de la misma manera, los que volvimos, digamos, ¿no? Ni con unas cosas buenas, no priorizo ninguna de las dos, pero me parece que va por ahí, ¿no? Que en repensar estas cosas, que ahora, por ejemplo, se hace una reunión, estamos todos acá y hay gente de Perú, y ya esto no es más presencial como era antes, o hay días en que es presencial y hay días que es virtual, digo, y bueno, y ahí hay alguien conectado en China y hay alguien conectado en Perú, y celebro eso, porque digamos, en algún punto si no, nos perdíamos a veces de esas experiencias, ¿no? Porque un avión no llegó, porque hubo un paro, porque lo que fuera. Bueno, esto que comentás vos, Valeria, justamente un poco es el espíritu de lo que nosotros queríamos comentar con nuestra presentación, ¿no? En el sentido de que, como vos mencionás, digamos, estamos formados como bajo otra, digamos, somos generacionalmente, digamos, muy diferentes a nuestros estudiantes actuales, pensamos de una manera, ¿no? Y estuvimos formados, digamos, en esa cuestión, ¿no? Del contacto de lo presencial, del taller, ¿no? Y todo este tipo de asuntos. La cuestión, digamos, de la urgencia del tema de la pandemia, bueno, obligó a hacer un cambio, valga la redundancia, obligado. En muchos casos, esto por ahí nos quedó en el tintero mencionarlo, en muchos casos fue una traslación directa, digamos, de las prácticas que tienen que ver con el trabajo presencial hacia, digamos, desde la virtualidad, sin entender, digamos, que son cosas diferentes, ¿no? Que requieren lógicas y mecánicas diferentes, consecuencia, bueno, necesita necesariamente, digamos, esa conformación de un sistema híbrido. Eso es justamente el espíritu de lo que queríamos comentar. Estoy totalmente de acuerdo. Nos quedan pocos minutos como para cerrar la sala, porque esto viene como en continuado, pero no quiero dejar a nadie afuera, así que si alguno más quiere decir algo, expresar su... Yo, bueno, comentar acá lo que escribió José Luis respecto de las exigencias que tienen en la Universidad Española ellos respecto de la innovación docente y los resultados positivos. Nosotros muchas veces en esto de llenar currículum, más allá de aprender y cumplir, no siempre estamos siendo evaluados respecto de los resultados en investigación, extensión, docencia, gestión, etcétera. Y bueno, cuestiones que aprendí y que comentábamos con José Luis es esto. Ellos tienen una exigencia muy fuerte desde todas las disciplinas que les puede costar un cargo docente. El hecho de no plantear proyectos de innovación donde se muestre resultados positivos y donde efectivamente haya cambios, transformaciones, novedades, año a año o semestre a semestre en las distintas asignaturas de todas las carreras de las universidades. Así que bueno, es algo que es interesante para imitar. Seguramente esas exigencias nos llegarán con más fuerza, como todo en algún momento. Y bueno, me celebro este espacio de intercambio y de reflexión que creo que nos permite repensarnos, cuestionarnos y mejorar. Así que bueno, muchas gracias. Después, por otra parte, también me quedé pensando en algo, ¿no? Linkeando un poco, tratando de linkear, digamos, este panorama tan diverso, ¿no? Como vos dijiste, Valeria, digamos, de cuestiones de las que se hablaron. Y iba a tomar algo que mencionaste vos recién en relación a, digamos, nuestras posibilidades en el momento de estudiantes, las que tienen ahora, y me gustaba linkearlo, digamos, con lo que mencionó Paula, ¿no? En relación a la lectura. Porque estos chicos, digamos, tienen, digamos, una tecnología al alcance de la mano, ¿no? Que es esto, en donde pueden tener prácticamente, digamos, toda la información habida y por haber, y sin embargo no entienden cómo utilizarla. Y lo linkeo con el tema de la lectura en pantalla, justamente porque nuestra disciplina, digamos que justamente es muy visual, ¿no? Hay una tendencia, digamos, a
a mirar, digamos, sobre la superficie, ¿no? Imágenes, Pinterest, Instagram, digamos, o lo que fuere, no más de 10 segundos y entender que con eso uno está estudiando o recabando ideas, conceptos, ¿no? En tanto y en cuanto a nosotros, cuando estudiábamos, teníamos solamente la biblioteca, como dice Valeria, no podíamos sacar los libros, no podíamos sacar fotocopias, No salían las revistas. Y rescatar la esencia de lo que uno estaba viendo en un dibujo, con lo cual uno podía profundizar, ¿no? Yo no digo que nuestro haya sido genial, ni lo que es ahora, digamos, es en todo endemoniado, ¿no? Sino que en ese sentido nosotros tenemos que alfabetizar también en esa condición, ¿no? Digamos, de cómo la tecnología, digamos, tiene que dejar de ser, digamos, lo que el mercado, la sociedad de consumo impone, sino usarla como instrumento de conocimiento, que además es democratizante, por otra parte, que además es democratizante, porque está al alcance de todos, lo cual antes estaba encerrado en la biblioteca de Alejandría. Absolutamente, sí. Y yo solo diseñaba cosas en función de cosas que veía o cosas que digamos, mi ciudad. Ahora puedo ver China, ahora puedo pararme en el Google Earth en Shanghái y no solo imaginar nuevos mundos, sino verlos. Entonces eso hace que no es el metaverso, digamos, es la realidad en mi propia computadora. También hay un tema de proceso de información, de tanta información que hay que, creo que, ayudar y aprender, digo, desde un lugar docente de cómo enseñarles a transitar estos sitios, ¿no? Sí, y que puedan además recuperar esa capacidad de asombro que nosotros tuvimos, porque vimos todo este proceso de cambio y nos fuimos asombrando, y ellos ya tienen como todo tan armado, tan accesible, tan al alcance de la mano, y con esto la, digamos, sobreinformación, que es como que la pierden. Entonces la lectura, por ejemplo, es toda salteada, como si fuesen islas de cosas inconexas, y cuando tienen que volcar eso a algo escrito, por ejemplo, les cuesta un montón. Entonces hacen mapas conceptuales fantásticos, todos sintéticos, pero a la hora de poder desarrollar desde la oralidad y la escritura todo eso, no lo pueden hacer. Y no terminan de leer los textos, que es un poco lo que también dice Daniel, o sea, porque leen así todo tan fragmentado, después se cansan, y ese cansancio hace que no puedan lograr esa profundización, y que no puedan determinar. Ellos dicen que entienden lo que leen, pero cuando uno trata de evaluar, entendiendo todo lo que ya también hablamos sobre lo que es la evaluación y los cambios que necesitan, te das cuenta que falta muchísimo. Entonces, lo que es necesario, porque eso después nos aborda a todos desde todas las especialidades, profundizar con técnicas concretas esos abordajes, digamos, de textos para mejorar las prácticas. Sí, no me quiero ir del tiempo porque sé que la facultad lo requiere así. Digo, como a modo de cierre y tomando un poco lo que decía Luisa, ¿no? Esto de las competencias y también de ir evaluando los grados de profundidad que cada nivel requiere. Hubo gente acá de primaria, estamos algunos de universitaria, otros de secundario. Digo, ¿qué herramientas y qué competencias se van a requerir? Digamos, yo voy a necesitar que haya comprensión de texto y que haya síntesis y que haya abstracción. ¿Con qué nivel de profundidad? ¿Con qué nivel de, si se quiere, de maestría voy a pedir o de expertise voy a pedir de acuerdo a cada profesión en cada momento, ¿no? Y me parece que eso es esto de reelaborar los programas, de repensar nuestras profesiones o nuestras incumbencias en función de estos nuevos usuarios. Ya sobre las 5 de la tarde, no querías dejar de agradecer al Congreso de Interfaces por la organización de este espacio de reflexión, a la Universidad de Palermo por permitirme coordinar y exponer en esta comisión, y a todos ustedes, expositores, por participar y ayudarme a repensar este nuevo accionar docente, que es un gran desafío. Les recuerdo que el Congreso de Interfaces sigue esta mañana. Hay un montón de comisiones para participar y para compartir. En el chat apareció todo el tiempo que pueden bajar, descargar los certificados, y que esto va a estar en el canal de YouTube para poder volver a ver si es que así lo desean. Muchas gracias y nada, espero verlos el año que viene nuevamente.